Durante un breve periodo de tiempo, los DJs pasaban a ser los tipos más cool del planeta. Lo que en un principio fue un consumo de nicho, de un día para el otro se masificó de forma inexplicable. Incluso festivales como Tomorrowland o el Ultra Music Festival se convirtieron en verdaderas atracciones turísticas. Como era de esperar, con el paso del tiempo, la mayoría de estas figuras jamás trascendieron. Al menos a nivel artístico, siguen siendo tipos millonarios que viven de fiesta en fiesta. Sin embargo, algunos artistas supieron correrse de lo esperado para dejarnos algunos discazos, como es el caso de Porter Robinson. Este joven DJ y productor pasó de musicalizar festivales llenos de gimbros a convertirse en el ídolo del otaku introvertido y sedentario. Básicamente es el Rivers Cuomo de la electrónica. La pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado por su cabeza cuando decidió abandonar la comodidad del EDM para hacer álbumes conceptuales con un fuerte componente introspectivo? Eso intentaré mostrar a lo largo del video, donde haremos un repaso por su carrera para ver cómo pasó de ser un DJ del montón al héroe de los otakus. Entonces, sin darle más vueltas a esto que se explica solo, pasemos al video en cuestión, no sin antes contarles quién o qué es Porter Robinson. El recorrido de Porter Robinson en la música electrónica comenzó a los 12 años cuando entró en contacto con este género a través de los videojuegos japoneses, en específico el Dance Dance Revolution. De ahí en adelante se obsesionó con aprender producción musical, no tanto por la parte artística, sino más bien por los aspectos técnicos del proceso. Ese nivel de obsesión y detalle lo llevó a meterse en este movimiento llamado Bass Music, o mejor conocido como la música que hacían Skrillex y sus amigos. De hecho, Skrillex fue una de las personas que ayudó a poner a Porter Robinson en el mapa. Fue así como en 2011 edita un EP llamado Spitfire bajo el sello de Skrillex. En este EP encontramos todos los clichés del EDM del 2010, como por ejemplo canciones electro house con bajos ruidosos, o como se le empezó a decir por ese entonces, complextro. Datazo, el nombre de este género se lo adjudicaron a Porter. Según él, fue una joda y quedó. I was creating my MySpace when I had 0 fans, and I wanted to have like a nice, funny, cute little portmanteau to describe my sound. Complex, electro, complextro. I never intended for it to describe a genre or anything like that. Después hay house dramático, dubstep y hasta un track Mumba Top, música cuyo único contexto era un DJ set. 100% in the bitch. Ahora, dentro de lo que era la música bailable, fue un trabajo respetado, aunque no se diferenciaba tanto de sus colegas. Además, se nota que era un disco que brillaba por los aspectos técnicos y no tanto por lo artístico. De todas formas, como DJ y productor musical, le iba bastante bien. No solo tenía un grupo de fans estables, sino que también era respetado dentro del circuito. Sin ir más lejos, colaboró en Clarity, el mega hit de Zedd. A pesar del prestigio, Porter se sentía limitado dentro de este circuito. Él tenía ganas de hacer algo más con su música. Fue así como se puso a trabajar en su primer álbum de estudio, Words, de 2014. Ya de entrada tenemos un cambio radical respecto de su faceta EDM. Lo que hace es tomar sintetizadores asociados con el electropop medio indie al estilo M83 para mezclarlo con segmentos minimalistas y etéreos que sirven para establecer el tono del álbum. Esta especie de aventura cibernética e introspectiva. A su vez, incorpora varios elementos del mundo de los videojuegos, como esos sintetizadores que remiten a los juegos de 8 bits. En ese sentido, recuerda un poco al soundtrack de Adventure Time o Steven Universe, dos series muy populares allá por el 2014. Después, en el segundo track, aparece uno de los elementos que le da personalidad al disco, el Vocaloid, ese sintetizador de voz japonés asociado al anime. Específicamente usa un personaje llamado Havana. Lo interesante es cómo el Vocaloid sirve para acentuar el componente de ciencia ficción que atraviesa el álbum. De hecho, teóricamente, esa voz vendría a ser un robot que acompaña al narrador a lo largo de esta aventura a través de lo que parece ser un escenario post-apocalíptico. Por las dudas aclaro, no hay una narrativa lineal a lo largo del proyecto, sin embargo, hay varios elementos que podríamos tomar para construir un relato. Por ejemplo, en Gears of War encontramos una voz robótica describiendo un conflicto bélico de dimensiones épicas, el cual podría ser la antesala del escenario post-apocalíptico de los tracks anteriores.
Por desgracia, en la mitad del álbum se pierde por completo el componente narrativo, dado que tenemos canciones como Polygon Dust o Lionhearted, dos singles con ese sonido indie electrónico bailable de finales de los 2000. O si no, tenemos Hear the Bells, una balada depre también muy 2000era. O sea, son canciones bien construidas, pero temáticamente se sienten anticlimáticas. Me gustaría detenerme en este punto porque en su momento se decía que Porter Robinson solamente estaba reciclando sonidos de los 2000. Si bien es cierto que está referenciando géneros medio hipsters como la inditrónica, no creo que hayan sido referencias vacías. Además, la incorporación del Vocaloid y otros recursos musicales de J-Pop nos da grandes momentos como Flicker, probablemente una de las canciones más divertidas del disco. Es como mezclar a Daft Punk con Yasukata Nakata. Después, hacia el final del álbum, se torna mucho más introspectivo en Fresh Static Show, en el cual habla sobre la soledad y la dificultad para encontrar pareja. Este instrumental está claramente influenciado por Daft Punk, aunque mantiene el sonido onírico, no es tan house bailable. A esto le sigue Sea of Voices, una canción ambient que parece estar representando el mundo post-apocalíptico presentado en los primeros tracks. Nuevamente, desconozco si hay un hilo conductor a lo largo del disco, pero hay varios elementos que indicarían una conexión con Fellow Feeling, tal vez la canción más interesante del disco. Esta empieza con unas cuerdas que gradualmente van incorporando sonidos electrónicos. Después de esa introducción aparece una voz femenina que parecería ser una especie de deidad cibernética, o eso entendí. La cuestión es que Porter nos mete en la cabeza de este ser mediante el uso de sonidos indescriptibles. Lo que sí, el final es medio abrupto. Después de esa explosión de sonidos está Goodbye to the World, donde vuelve el Vocaloid para despedirse. Más allá de no ser un proyecto perfecto, al día de hoy me sigue pareciendo un gran debut. Acá me voy a poner medio hippie, pero el disco es capaz de generar un aura difícil de poner en palabras. Es uno de esos trabajos que se aprecian como un conjunto. Obviamente los singles funcionan por sí solos, pero dentro del disco todo se siente conectado, incluso cuando hay desvíos estéticos raros. Con eso dicho, el álbum parte de una premisa ambiciosa que lamentablemente no llega a desarrollarse del todo producto de las limitaciones de Porter. Los guiños al electropop y el Vocaloid después de un rato se vuelven redundantes. Aún así tuvo una recepción bastante positiva en el momento de su lanzamiento. No solo introdujo a muchos jóvenes fans del EDM a un sonido más complejo, sino que también fue un éxito comercial, al punto tal que llegó a ser un corto animado en conjunto con el DJ y productor Madeon, mega otaku todo. Ahora bien, cierto sector de la crítica subestimó bastante este proyecto, principalmente Anthony Fantano de The Needle Drop, quien calificó al álbum con un 5 de 10, convirtiéndose en el villano de esta historia, dado que tras las críticas negativas, Porter cayó en un pozo depresivo y se alejó de la música. O sea, no hay una relación causal entre la salud mental de Porter Robinson y las reseñas, pero sí es cierto que no supo manejar el nivel de exposición. Por otro lado, tampoco es que se retiró del todo. En 2017 editó un EP bajo el nombre de Virtual Self y en 2019 organizó su propio festival. Se podría decir que estaba intentando reconectarse con la música. Fue así como en 2021 lanzó el disco que cambiaría su vida, Nurture. A grandes rasgos es un proyecto donde Porter Robinson exterioriza las contradicciones que pasan por su cabeza a la hora de hacer música. Por eso vamos a encontrar canciones como Look at the Sky, en la cual verbaliza los momentos de frustración a lo largo de su carrera, pero al mismo tiempo se siente afortunado. No muchos músicos cobran el nivel de relevancia que supo ganar. Con todas las críticas que recibió su primer disco y con todos los pensamientos negativos que esto dispara en su cabeza, hacer música lo hace feliz. Más allá de lo interesante que resulta la letra, musicalmente también tiene mucho para ofrecer. Me gusta cómo los instrumentos acústicos son usados para generar intimidad, mientras que la parte electrónica le da el toque esperanzador al track. Ahora bien, a pesar de ser un disco autobiográfico, las situaciones que narra son universales. Por ejemplo, en Get Your Wish se pregunta cuál vendría a ser su lugar en el mundo, tanto como artista como a un nivel espiritual, un sentimiento que hemos experimentado todos a lo largo de nuestras vidas.
Adentrándonos en el tracklist, encontramos algunos momentos otakus como Wind Tempos. El piano de la intro fue inspirado por Masukatsu Takagi, conocido por haber trabajado en películas como Wolf Children, gran película. Más allá de eso, los segmentos acústicos sirven para retratar los momentos de soledad donde Porter se sentaba a reflexionar sobre su lugar dentro de la industria y si realmente era capaz de volver a hacer música. La respuesta a esta pregunta está en Musician, tal vez la mejor canción del disco. Nuevamente tenemos un instrumental esperanzador sobre el cual exterioriza los aspectos negativos de ser un artista, pero al mismo tiempo reconoce que, a pesar de todo, el impulso creativo es más fuerte que cualquier trastorno mental. En palabras más simples, no puede evitar ser músico. Lamento que mucho de esto se pierda en la traducción, aún así algo de ese caos emocional se puede percibir en el instrumental. Más allá de ser una canción animada, hay cierta tristeza. Algo que siempre me llamó la atención de este álbum es el tono nostálgico. Es como si estuviese contado desde la perspectiva de un niño, algo que tiene sentido con la parte visual que acompaña el proyecto, pero además tenemos canciones como Do Re Mi Fa Sol Latido, cuya estética remite a los juegos de Nintendo de los 2000. También está Mother, donde nuestro narrador busca refugio en su madre. Esta debe ser una de las canciones más conmovedoras de su discografía, dado que habla sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Él cuenta cómo desde niño sentía que algo no estaba bien dentro de su cabeza. Esto cobra sentido en Mirrors, donde admite haber sido su principal crítico, algo que podría tener relación con el trastorno obsesivo compulsivo. Esto lo sé porque lo leí en entrevistas, no es que estoy haciendo psicodiagnóstico a distancia. En contraposición con estos momentos oscuros está Sweet Time, donde Porter reflexiona sobre lo efímera que es nuestra estadía en el mundo y cómo deberíamos aprovechar el tiempo que nos queda para estar con aquellas personas que nos hacen felices. Según Genius, esta canción está dedicada a su novia, al igual que Blossom. Todo un romántico Porter. Después de este momento cursi tenemos Trying to Feel Alive, el cual le da un cierre esperanzador al disco. Acá es donde finalmente se reconcilia con la idea de hacer música de forma profesional. Me gusta que a pesar de retomar varios pensamientos que fueron apareciendo a lo largo del proyecto, no se siente reiterativo, sino que todo va teniendo un desarrollo. Sin lugar a dudas, Nurture es mi disco favorito. A diferencia de Words, Porter fue perfeccionando su capacidad de desarrollar un concepto desde el punto de vista musical. Al manejar una mayor cantidad de recursos estéticos, puede transitar varios estados de ánimo sin que todo se sienta inconexo o redundante. Es uno de esos discos donde se notan los guiños a otros artistas, pero al estar todo tan bien integrado con la propuesta central, no se siente vacío. Todo sirve para narrar la lucha interna del protagonista. Por otro lado, sacando cualquier juicio estético, es un disco que salió en el momento indicado. En tiempos de pandemia era necesario ese mensaje esperanzador. Es por eso que no solo fue capaz de contentar a sus viejos fans, sino que pudo conquistar a la prensa. O sea, él ya era bastante popular, pero con Nurture ganó un nivel de prestigio envidiable. Para que se den una idea, en 2022 hizo una canción para el League of Legends y en 2023 tuvo su propio Vocaloid. Se podría decir que cumplió el sueño otaku. Paradójicamente, a pesar del panorama favorable, en 2024 editó Smile, un disco bastante oscuro. En este proyecto vamos a encontrar un sonido más radio-friendly si se quiere, comparable con Wizard en cierta forma. Salvando las distancias me recuerda a Pinkerton por el nivel de honestidad que hay en las letras. Para que se entienda, es un álbum donde expone pensamientos que el común de la gente preferiría ocultar, como la relación de amor-odio que tiene respecto de sus fans. Por un lado dice amarlos, pero al mismo tiempo le da miedo que haya tantos desconocidos admirándolo. Este sentimiento va a ser un tema recurrente a lo largo del álbum, como en Perfect Pinterest Garden o Kintsugi Mission Freestyle. Acá directamente se pregunta cómo sus fans van a recibir el disco. Datazo, cuando pega estos volantazos estéticos siente pánico, le da miedo fracasar y dejar a todo su equipo sin trabajo. Bastante tranquila su mente.
Y para agregarle pensamientos raros respecto de esa audiencia está Cheerleader, un track que a simple vista parece ser sobre la clásica fan obsesionada, pero el giro es que Porter también se siente atraído por esta admiradora secreta. Sacando la letra, es increíble su capacidad para hacer estribillos cantables y pegadizos, algo que no estaba tan presente en trabajos anteriores. Según ha contado en entrevistas, sus referencias para hacer el disco fueron Radiohead, Coldplay y The Killers. Donde mejor se puede percibir esta mezcla de estilos es en Russian Roulette. Sin exagerar, es una de las mejores canciones de su discografía. Es un track de 6 minutos con una progresión impecable donde Porter va transitando distintos estados de ánimo. Lo que sí, toca varios temas sensibles, o sea, tiene una resolución esperanzadora, pero expresa sentimientos bastante fuertes. No es algo para escuchar en cualquier momento de la vida. Siguiendo con los momentos introspectivos, tenemos Year of the Cup, una canción rarísima donde usa una entrevista de Lil Wayne para hablar de momentos en los que ha actuado de forma irresponsable. No es que haya hecho algo imperdonable, sino más bien le preocupa venderse como una persona pura ante sus fans. Lo único que me molesta del disco es que casi todas las canciones son sobre su relación con los fans. Por ejemplo, Mona Lisa a nivel sonoro me encanta, hace una fusión interesante entre sonidos cercanos al pop alternativo de los 90s y el electropop. Sin embargo, la letra es otra reflexión sobre la exposición y cómo lo perciben sus fans. Claramente es un tipo con un nivel elevado de autoexigencia. De hecho, en Easier to Love You habla de reconciliarse con su yo del pasado, aquel DJ cool que tocaba para un público lleno de gym bros. Esto es curioso porque, a pesar de haber cambiado radicalmente de sonido, no creo que haya abandonado por completo su pasado EDM. Aunque sea de manera indirecta, hay referencias al house y a la música electrónica en general muy bien incorporadas a lo largo de su discografía. Además, al día de hoy sigue haciendo DJ sets. Y eso sería la discografía de Porter Robinson, una trayectoria bastante ecléctica, pero no por eso incoherente. Cada disco presenta una estética en particular, pero al mismo tiempo todos se sienten conectados. Se nota que se toma su tiempo para elaborar cada proyecto. Por eso, no creo que vayamos a escuchar un disco suyo en un futuro cercano. Tal vez nos sorprenda con algún que otro single otaku, pero de momento esta discografía termina acá. Habiendo escuchado todo su catálogo, puedo afirmar que el mayor cambio no fue estético, sino más bien conceptual. En otras palabras, no mejoró porque abandonó el EDM para hacer música alternativa. El verdadero cambio está en cómo aborda el arte en general. En lugar de vender esa imagen de DJ cool, empezó a hacer música para expresar sentimientos genuinos. Incluso en Word, cuando escribe esos mundos fantásticos, el componente emocional está muy presente. En todo momento es un esfuerzo para meter al oyente dentro de este universo ficticio. Al menos para mí, ese es el encanto de su discografía. Buenos músicos hay en todos lados, pero gente dispuesta a exponerse como lo hace Porter, no hay tanta. Y con eso me gustaría terminar este video. No sin antes aclarar que este video lo hice en conjunto con Pikaway, me ayudó a investigar y a editar parte del video. Lo mismo pasó con el video de Tyler, The Creator, así que vayan a revisar su canal y sus streams, ahí les dejo los links en la descripción. También le agradezco a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda seguir existiendo, o quienes donan ahí con el botón ese de super gracias. La verdad que todo ayuda muchísimo, así como también la gente que se suscribe, dejan comentarios, comparten los videos, me siguen en Instagram, Twitter, Blue Sky, TikTok y las redes que ya deben conocer por ahí. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.